Las opiniones y comentarios emitidos en Cruce de Ideas son responsabilidad de quienes la expresan y no representan la opinión de ese medio televisivo. Buenas noches, amigos de FTV, bienvenidos a una nueva entrega de Cruce de Ideas. Hoy en nuestra edición de jueves 5 de julio, empezando el mes, y hoy vamos a hablar sobre la planilla 080. Antes de analizar este tema, veamos la siguiente nota que ha preparado nuestro compañero Ramsés Betancourt. Las investigaciones en las planillas de la Asamblea Nacional de Diputados han revelado datos que han creado todo tipo de reacciones en la sociedad civil, quienes han hecho campañas para evitar reelecciones de los actuales diputados de la Asamblea Nacional. Los parlamentarios dicen no tener miedo de enseñar a la nación informes detallados de sus planillas. Aquí tiene que darse una investigación, y una investigación que garantice realmente el debido proceso. Si hay delitos en medio de todo esto, pues obviamente hay que juzgarlo. Lo que pasa es que aquí se ha querido vender prácticamente, primero, que todo el mundo es culpable, que todos los diputados tienen una responsabilidad en esto, y eso no es cierto. Que auditen, yo estoy de acuerdo que auditen. ¿Usted publicaría la suya también? Por supuesto, si yo le he pedido aquí por chat, le he pedido al Contralor que audite, yo no tengo nada que temer, el que no la debe no la teme. Nunca me ha atemorizado las presiones, es más, si yo le pido al Contralor que audite es porque yo no tengo nada que temer, créanme, pero no pidan nada más planilla, pidan contrato. Hay diputados que recibían 200.000 y 300.000 por mes. Y una pregunta, si yo les estuve denunciando esto hace 2 años, y eso está en los medios y está en los videos, ¿por qué ustedes nunca investigaron? Según la diputada Zulay Rodríguez, esperará que inicien las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional para hacer sus denuncias. Porque no querían publicar lo que yo les decía y lo que decía en el Pleno, pero hoy en el Pleno, y en el Pleno yo puedo hablar con nombre y apellido, y ahí nadie me puede demandar. Debemos sentarnos con la Contraloría y administrar eso mejor. Yo estoy en el proceso de coordinar esa publicación formal, porque la 080 es pública, pero aparentemente no indica a qué diputado, a qué curul está asignada el personal. El Contralor de la República, Federico Humber, presentó la semana pasada ante el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia las primeras denuncias por supuestos manejos con conductas irregulares en el uso de los fondos y donaciones. Toda institución pública, toda, debe trabajar de la misma manera, porque al final los servidores públicos nos debemos a la población, quien nos eligió, nos debemos a una ciudadanía que tiene derecho a conocer los asuntos públicos. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ha iniciado un proceso contra la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, por el impedimento de acceso a la información de las planillas dentro del órgano legislativo. Pudiese ser. Las denuncias son un procedimiento que se emplea, y lo que hay es que aclarar cada uno su situación, su panorama, su forma de haberse administrado. Todo diputado que se le compruebe que no ha manejado bien su planilla tiene que rendir cuenta, pero que sea con orden, pues no podemos mencionar los 71. Los 71 diputados estamos ahora mismo aquí cercenados, primero por los medios de comunicación, por la llamada sociedad civil, que no es más que un partido político, un poco de trepadores y vividores. Aunque se han dado algunos detalles del uso de la planilla 080, hay grupos políticos y de la sociedad civil que exigen mayores detalles. Muy completa la nota que ha preparado nuestro compañero Ramsés Betancourt. Y bueno, para entrar a debate sobre la planilla 080 se encuentra en la noche de hoy el licenciado Adolfo Linares, abogado. Gracias por acompañarnos una vez más en Cruce de Ideas. Gracias por la invitación. También está con nosotros el profesor Edwin Cabrera, conocido analista político. Gracias por estar con nosotros acá. Buenas noches. Y Juan Diego Vázquez, quien es precandidato a diputado independiente por libre postulación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, Ángela. Bueno, desde el 25 de junio está suspendido el pago de la planilla 080. Ha sido un tema muy comentado por todas las personas. Llama mucho la atención, se habla de la planilla 080, pero existen varias planillas en la Asamblea. ¿Por qué nos concentramos en la planilla 080? Quizás por la cantidad de personas que hay dentro de la planilla. Llama la atención que esta es la que es la más controversial, licenciado Linares. Bueno, esa es una pregunta que habría que hacerle a las autoridades competentes que tienen que hacer esta investigación, ¿no? En este caso, la Contraloría, pero es correcto. O sea, esto no es un tema solamente de esa planilla, y yo nada más quiero resumir lo que se ha descubierto supuestamente en todo este proceso, ¿no? El aumento a 30.000 mensual
de cada diputado para su propia planilla, que es más o menos 360.000 anuales, más los 17.000 contratos temporales por 68 millones, más los 83 diarios por gasolina, que equivale a 2.490 mensuales por diputado o 29.000 anuales por diputado, más las donaciones, que son 14 millones, entre 71 diputados sale a casi $200.000 por diputado desde 2014 hasta ahora, y los salarios suplentes escondidos en la partida de gasolina. Y si le sumamos los 400 millones que supuestamente, digo supuestamente porque nunca se investigó, pero se anunció que lo usaron los diputados en partidas por vía de las juntas comunales, que suman casi 400 millones, nos damos cuenta de que aquí, por lo menos en el caso de la Asamblea Nacional, la actuación es delictiva, no hay otra. Partiendo de la premisa de que la Asamblea no tiene como funciones ni tener emplanillada gente ni en su circuito, ni mucho menos hacer donaciones, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, nadie está por encima de la ley. Mucho se ha criticado al diputado, yo no vengo aquí tampoco a defenderlo, pero yo creo que el diputado ha actuado correctamente. El timing a lo mejor no fue el que la gente quería, pero hizo lo que tenía que hacer por las razones que sea. Entonces ahora lo malo es que el sistema falló, porque la Corte, ante un amparo o ante una denuncia presentada por el Contralor cuando le impidieron la entrada a la Asamblea, la Corte falla, como siempre, absolviendo a la diputada Ábrego por falta de prueba idónea, que también es otra distorsión, porque nos damos cuenta que el sistema de justicia en nuestro país tampoco es igual para todos, ¿no? Entonces sí, es mucho más que esa planilla, pero la pregunta es, pareciera que todo va a seguir igual después de lo que hemos escuchado en la sesión de la Asamblea pasada, ¿no? Unos de un lado, el PRD y el CD, defendiendo a capa y espada, incluyendo la directiva actual. Y lo que más me preocupa es que yo no he escuchado a ningún candidato presidencial de ningún bando, ni del PRD, ni del panameísmo, ni del CD, y digo estos tres que son los partidos más grandes, decir nada al respecto. Eso es más preocupante todavía. Profesor Edwin Cabrera, la planilla 080 es pública, se saben los nombres, creo que aparece también el número de cédula, no recuerdo, pero no se sabe a qué diputado pertenece cada una de estas personas, a qué curul está siendo pues destinada el fondo que se le da a esa persona, la planilla 080, y tampoco todos los diputados han publicado sus planillas. ¿Cómo ve usted este escenario? ¿De qué manera podemos ir aclarando? Porque también hay gente que salió este domingo diciendo que ellos trabajan y que pertenecen a la planilla 080, quizás son los menos, pero ¿cómo ir aclarando estos temas? Lo que pasa es que hay que separar los temas. Una se llama 080 porque esa es la de uso de los diputados, que originalmente era de 4.000 y como dijo el doctor Linares pasó a 30.000. Así, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y la otra es la 172, donde están los que trabajan en la Asamblea, los que llevan, las señoras que limpian, los que llevan el agua, etcétera, pero donde también hay personal de la Asamblea. O sea, son varias partidas de contrato. Y ojo con algo, el renglón de partida 080, 172, la 01, la 02, están en todos los ministerios del órgano ejecutivo, también en las instituciones descentralizadas. Esa partida, o sea, cuando usted abre el presupuesto y ve el renglón de planilla, los números de partidas son exactamente igual en todas las instituciones del Estado. No es que en la Asamblea solamente hay 080. ¿Qué hace la diferencia? Y es el problema de, como se acaba de decir, cómo los diputados han desvirtuado lo que comenzó como algo que era natural. ¿Qué era lo natural? Un diputado ganaba, una persona ganaba una curul de diputado y esa persona tenía que nombrar a una secretaria, tenía que nombrar a un conductor. Y luego de nombrar a esas dos personas le sobraban 1 o 2 cupos, dependiendo de cuánto le pagaba, para un asesor, un secretario, etc. Bueno, para eso eran 4.000 balboas mensuales desde hace no sé cuántos años. Era evidente que esos 4.000 no iban a ser suficientes en el tiempo porque el costo de la vida ha seguido subiendo. ¿Dónde se desvirtúa? Porque yo no critico los $30.000 per se. Yo no los critico, por una razón muy simple. El diputado, hombre o mujer, es una persona que no necesariamente sabe todo. Y en la Asamblea Nacional se discuten leyes de salud, de agronomía,
de economía. Menciona usted, todos los temas nacionales se discuten allí en esa asamblea. En consecuencia, es natural también que el diputado pueda hacer uso de partidas para contratar abogados, agrónomos, ingenieros, arquitectos, científicos, lo que fuera, para que lo asesoren para el determinado tema que están debatiendo. Entonces, usted viene y lo contrata, mira, te quiero contratar a ti, fulano, que eres ingeniero civil, que estamos discutiendo un proyecto de ley sobre planificación urbana, y entonces necesito que por el tiempo que dura el debate yo te pueda contratar. ¿Cuánto le vas a pagar a un profesional? ¿$500? No, no te lo va a aceptar. Le vas a tener que pagar 3.000, 4.000, 5.000, dependiendo de la graduación de ese profesional. Así que yo no critico per se la partida 080. ¿Dónde viene el momento donde se desvirtúa y la corruptela que estamos conociendo aquí en la Asamblea? Pero, en que están nombrando activistas políticos en su circuito. Y ellos no tienen por qué tener activistas políticos en su circuito, porque lo único que hacen con eso es garantizar su reelección. Allí es el comienzo y el final de esta discusión. Pero no también, tienen profesor, asesores. que otra cosa, que pueden ser asesores y todo lo demás, pero el nombre que se le da a estas personas son promotores comunales y deportivos. Y deportivos. Por eso que lo han desvirtuado. Y como lo desvirtuaron poniéndole esa etiqueta, ellos, hoy por hoy, usted pregúntele a cualquiera, si sea amigo suyo o mío, de cualquiera que estamos en la mesa, con la que uno tiene, hay gente allí con la que uno tiene amistad en el plano personal y terminan justificándolo. Fíjese una cosa. O sea, que me dieron este puesto, pero realmente es porque es el puesto, el nombre que tenía. Yo hago con eso lo que... Pero realmente soy asesor ellos han legal. concluido que ellos pueden hacer con esas partidas lo que le da la gana. Y no es así. Ese es parte del error. Tan es el error que el domingo en la Asamblea hablaban de crisis institucional. ¿Cuál es la crisis? Que el Contralor haga su trabajo y audite las partidas. Eso no es ninguna crisis. No es ninguna crisis institucional. Pero ellos han llegado a la conclusión de que esa plata es de ellos y que ellos pueden hacer lo que les da la gana con esa plata. Y eso no es así. El otro argumento es, bueno, pero es que el MEF y la Contraloría no los puso. Sí, un momento, sí, efectivamente. Me imagino el producto de un acuerdo político se los dieron. Pero el que esté en el presupuesto de la Asamblea y que sea para tu uso como diputado, no significa que tú te la puedes robar, ni significa que tú puedes nombrar botella. Significa que tú le tienes que dar el uso para la cual fue creada la partida. Cuando ellos argumentan que el Ejecutivo también tiene por qué no se audita, nuevamente incurren en otro error y se nota, cuando ellos hacen ese argumento, les tengo que decir que se nota que no conocen qué dice la Constitución Política de la República de Panamá en cuanto a las funciones del órgano legislativo. El órgano legislativo, si bien es cierto, legisla para todo el país, solamente puede reunirse en el Palacio Justo Arosemena. Tan es así que para que la sesión del Pleno pueda mudarse para Arraiján, el Pleno lo tiene que aprobar. Entonces, ¿a título de qué un diputado tiene personal en su circuito? No tiene ninguna razón, tiene que tener personal en la Asamblea, no en ninguna otra parte. Y que no es lo mismo que el MOP o que el MIDA tenga personal en Boca del Toro, en Darién, en Los Santos, en Herrera, en Colón, porque son ejecutivos. Van a ejecutar una labor y tienen una función territorial, mientras que la Asamblea no, la Asamblea funciona solamente en el Palacio de Justo Arosemena. Entonces estamos asistiendo a un órgano legislativo total y absolutamente desvirtuado. Juan Diego Vázquez, este órgano legislativo que está tan desvirtuado y del cual quieres formar parte, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es este escenario que se está presentando, que se habla tanto de una desestabilización, pero a la misma vez un trabajo que tenía que hacer el Contralor de abrir esas planillas e informar a las personas? ¿Tu opinión al respecto? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que muy bien plantea el profesor Cabrera, porque es así. El Contralor tiene una función que es investigar el uso de fondos públicos alrededor de todo el Estado. Y él está cumpliendo ahora, que si tarde, que si oportunamente, que si políticamente, es su labor. Y lo que debería investigarse en todo momento entonces sería que por qué no lo había hecho antes, era por razones políticas, que también podría ser un delito. Que parecía como una carta, que fue justo cuando ocurre lo de las magistradas. Por supuesto. Sin embargo, el tema de que ahora se esté jugando con el dinero que ellos han usado históricamente en los últimos, 2 o 3 periodos, para financiar o autofinanciar con fondos del Estado, porque yo creo que ese es el problema, profesor.
no el hecho de que tengan activistas políticos, porque yo creo que cualquier político necesita activistas políticos. El problema aquí es que es el Estado, la plata suya, tuya y mía, que lo está pagando, y es allí el problema. Porque entonces no solamente estás yéndote en contra de todo lo que el tribunal hoy está vendiendo, de una elección en equidad y con igualdad para todos los participantes, ya que un diputado que compite contra mí o contra quien sea, tiene 30.000 mínimos de su lado, sino que además estás entrando en un gasto muy alto, como lo señalaba el doctor Linares, de un costo que al erario público no le basta. Y yo siempre le he dicho, el momento en el que Panamá tenga educación de primer nivel, tenga seguridad de primer nivel, tenga salud de primer nivel, pensemos en botar la plata o dársela a activistas políticos. Pero mientras tanto tengamos tantos problemas, tenemos que saber invertir cada centavo y cada dólar de ello. Y los diputados han fallado en ver esa parte del proceso. Y otra de las aristas importantísimas en cuanto a cómo se ha perdido la función real del órgano legislativo es lo que señala el profesor Cabrera. La función de la Asamblea es clara, y está dividida en 3 partes principales. Hacer leyes, que es la más importante sin lugar a duda, fiscalizar, administrar y de alguna forma amarrada con la fiscalización está juzgar, en algunos casos a los magistrados y al presidente y vicepresidente de la República. Sin embargo, hemos abierto, y cuando digo hemos, quiero decir como sociedad, una caja de Pandora en la que ahora no podemos controlar, que es el hecho que el diputado siente la necesidad política y la obligación de tener dinero, de tener personas en el lugar donde fue electo para trabajar política de lo que debería ser en verdad un representante y un alcalde. Aquí hay una responsabilidad compartida. El ciudadano le pide al diputado y el diputado falla al otorgarle buscando una sola cosa, que es reelegirse. Porque un diputado o un político, una política seria, que buscara cumplir su labor y reconoce sus límites legales y profesionales, sabría que no puede entrar en esa clase de prácticas. Sin embargo, hemos quedado a la merced de personas que, como en una corruptela, como lo señalaba el profesor Cabrera, han trabajado no solamente para permitirlo, para promoverlo, sino para institucionalizarlo y hacerlo parte del sistema, que prácticamente es impensable que alguien quiera entrar allí a cambiarlo. ¿Qué quiero traer yo a la discusión de este panel tan selecto? Es entonces, ¿qué hacemos al respecto? Y yo creo que antes de iniciar hablábamos un poco de la clara necesidad de una constituyente, hablamos de las investigaciones que se tienen que hacer por parte de la Corte o del Ministerio Público, hablamos del rol de la Contraloría, del rol de los diputados. Sin embargo, yo creo que algo importante que hay que aprovechar del momentum político, que no es nuevo del país y que siempre ha sido utilizado por los mejores intereses del país, quiero pensar yo, como lo fue en el momento de la ley de transparencia, que se vivió un momento muy caldeado en la Asamblea y en la política nacional y se aprovechó para conseguir una ley que hoy en día es importante, vieja pero importante. Y yo creo que ahora mismo el momento político, los propios discursos políticos de personas importantes como la presidenta reelecta Yanibel Ábrego y el secretario general del partido PRD, Pedro Miguel González, al hablar de lo que usualmente es un unicornio que se busca pero nunca se encuentra, que es una reforma real, integral, completa al reglamento de la Asamblea, donde algunas de estas cosas se traten de limitar ya por ley, creo que será un avance importante. Decirle al diputado, usted va a tener un salario de tanto, va a tener una planilla, como decía el profesor Cabrera, porque yo estoy de acuerdo en eso, Ángela. Yo creo que el diputado tiene que tener con quién trabajar, porque no es Superman y como muy bien dice el profesor, no lo sabe todo. En mi caso, yo soy de formación de abogado y de criminólogo. Si a mí me tratan en el proyecto de presupuesto del Estado, que uno, es una cantidad impresionante de papeles y dos, tiene su complejidad propia de su materia, yo no lo voy a poder entender como un economista. Pero así mismo un economista que sea diputado o diputada no va a poder entender una reforma integral al Código Fiscal, o al Código Penal, o al Código Electoral, o al Código de la Familia, o al Código Civil. El tema es que tenemos que utilizar las herramientas legales, ciudadanas y políticas del momento importantes, no solamente para sentarnos aquí a hablar de lo mal que estamos, sino a ver qué vamos a hacer de aquí en adelante para solucionar el problema que tenemos y que hemos tenido hace un tiempo ya, porque allí está la verdadera calidad o el núcleo de la discusión. Tenemos un problema, ¿qué vamos a hacer para salir de él? Precisamente el martes 3 de julio, la Asamblea lanzó un comunicado de prensa indicando que tenían la disposición de abrir un proceso de discusión, de consulta para hacer las reformas al reglamento interno que mencionas. Quiero dejarles nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp para que por favor nos dejen sus opiniones y comentarios sobre este tema, el 6612-5758 que aparece en pantalla.
nuestro correo electrónico cruceideas@ftv.org, nuestra cuenta de Twitter @ftv05 y nuestra cuenta de Instagram Cruceideas TV. Manténgase con nosotros que ya regresamos con más de Cruce de Ideas. Estamos de regreso en Cruce de Ideas hablando sobre la planilla 080 y se incorpora en este segundo bloque José Luis Paniza, quien es presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la USMA. Bienvenido a Cruce de Ideas nuevamente. Buenas noches, muchas gracias, Ángela. Bueno, ya hablamos en el bloque anterior, el licenciado Linares comenta sobre esta denuncia que fue puesta por el contralor Federico Humbert y que quedó como si nada, en nada, porque las pruebas no eran suficientes. Pero días más tarde me parece haber escuchado que Harry Díaz decía que no con una prueba de fondo, sino de forma, podría realmente llegarse a ver, volverse a presentar esta denuncia. ¿Cree que esto es posible? Sí, sí es posible, pero para mi criterio el punto es ¿por qué tanta vuelta para hacer lo que tienen que hacer los diputados de entregar la planilla y revelarla? Ahora, aquí hablamos ahora de todo el mundo habla de la cacareada transparencia, ¿no? Y nos la quieren meter supuestamente a los ciudadanos que tenemos que ahora reportarle todo a los funcionarios públicos, ¿no? Estos intercambios de información y esto ahora de todas estas cosas que estamos cambiando en la supuesta transparencia, y no entendemos que la transparencia es al revés. Son los funcionarios públicos, no nosotros, los que tienen que rendir cuenta a nosotros, al pueblo, a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los que manejan fondos públicos son ellos. Y por más que no lo entiendan o no lo quieran entender, los fondos públicos, todos, y en especial, o más específicamente, en este caso, la planilla no le pertenece ni a la Asamblea como institución, ni a los diputados como personas, le pertenece a los contribuyentes que son los que pagan. Y bajo ese concepto principalísimo e importantísimo que debe tener en su mente el actuar de todo funcionario público, en buscar la eficiencia de esos fondos, esto no tiene explicación. Y te pongo otro ejemplo. Si sumamos todo lo que yo mencioné al principio, ¿no? En todas las planillas, y más los 400 millones que se quedaron ahí en el limbo en las elecciones pasadas, solamente en la Asamblea, estamos hablando de 700 millones de dólares. Y yo lo pongo, por ejemplo, cuando se aprobó la descentralización, que supuestamente para financiar los municipios que eran más pobres, y buscando descentralizar, en un presupuesto de 24.000 millones de dólares, el gobierno no pudo encontrar los 180 millones para supuestamente financiarla y nos trabó el impuesto de inmueble para financiar la descentralización. Y yo me pregunto, solamente anualmente la Asamblea nos cuesta 125 millones. Eso quiere decir que cada diputado de los 71 nos cuesta 1.7 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿esa eficiencia dónde se ve? Yo propongo ante esto que además se deberían eliminar esas partidas todas y que eso empiece a financiar la descentralización y nos saquen nuestras casas de ese financiamiento, porque tú vas a ver en el 2024, cuando se tenga que implementar todos estos planes de urbanismo que hay en todo el país, tú vas a ver ahora a la gente, los representantes de corregimiento y los alcaldes solicitando reavalúos para pagar eso, porque nadie habla de eficiencia en el sector público. En este caso, inclusive la dispensa que ha solicitado el Ejecutivo, que puede tener sustento. Pero ante esta realidad, yo me pregunto, bueno, empecemos sacándola de todas estas cuestiones, porque tenemos que pagarla nosotros. Entonces, ese es un tema que yo creo que también los ciudadanos tienen que entender, de que el Estado per se no tiene plata. Y esa plata no sale de los árboles, ni de un manantial lleno de maná y miel. Sale de los contribuyentes. Y aquí el problema, más que una constituyente, que la necesitamos, pero eso no va a resolver el problema a mi criterio mientras no resolvamos otras cosas. Porque de lo contrario, los que están en la Asamblea van a escoger la constituyente, van a hacer la constitución y ahí vamos a quedar peor que Chávez o Venezuela o peor que algo intermedio. El problema es que la gente empiece a entender
que los fondos públicos nos pertenecen a nosotros y tenemos que velar porque se manejen bien. Porque aquí pareciera que todo el mundo quiere un pedazo del país del Estado, asumiendo que esa plata es como de monopolio, cuando en verdad esa plata la paga alguien. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, yo lo veo así. El comunicado de la Asamblea, ¿no? Por ejemplo, eso es puro cuento. Eso es puro cuento. Y lo digo con el mayor de los respetos, pero es puro cuento porque si quieren cambiar las cosas de verdad, lo pueden hacer ellos son autónomos e independientes. ¿Qué vas a discutir? ¿Qué? Solamente tienes que meterte en internet para saber lo que opina la gente sobre eso. ¿Qué discusión tienes que hacer sobre eso? Lo que pasa es que hay una pasividad en la sociedad que solamente de vez en cuando tiene ciertos destellos en las redes, pero no pasa nada, y eso para mí también es preocupante porque lo que demuestra mi criterio es una gran falta de liderazgo en este país, que no lo están llenando los precandidatos presidenciales, ni del gobierno, ni de la oposición, y tampoco los independientes, ¿no? Y eso es peor todavía porque esos espacios alguien los va a llenar. Y me preocupa mucho que ante una ausencia de liderazgo se pretenda someter al país a una constituyente sin que nadie atrás, que debiera ser el gobierno que la propone, la lidere y la guíe. Pareciera que aquí se ha llevado una constituyente de una manera laissez-fairista para ver qué pasa, para ver qué sale, lo cual es extremadamente, para mi criterio, preocupante. Y yo lo dejo ahí, ¿no? Yo creo que cuando la sociedad entienda y empieza a reaccionar y a entender de que los fondos públicos le pertenecen a todos nosotros, a lo mejor podamos exigirle más cuenta, pero mientras eso no pase, va a pasar lo que está pasando. Cada día la cosa creo que es más descarada, o sea, y más obvia, ¿no? Y más burda, y sin embargo, pareciera que todo sigue igual. Y eso nos va a reventar en la cara, y mientras sigamos así, vamos a afectarnos. Y no quisiera ser pesimista, pero no veo a nadie todavía que vaya a hacer esos cambios o que lo diga, por lo menos. Profesor Edwin Cabrera, ¿cómo lograr ese objetivo de transparencia dentro de la Asamblea que todo el mundo está pidiendo y que ahora mismo parece que la Asamblea se compromete a través de este comunicado? No, ellos no se están comprometiendo a nada. Les voy a explicar por qué. La sanción que le está aplicando Angélica Maitín, directora de ANTAI, a la presidenta de la Asamblea, Yanibel Abreu, es más que merecida. Porque el argumento de la presidenta de la Asamblea es que esa información ella la tiene en bruto, o sea, que está allí puros nombres y números de cédula y salarios, y ella no tiene forma de saber quién es de quién. Eso es absolutamente falso. Se lo dice alguien que trabajó allí 5 años como subsecretario general. En la Asamblea de Diputados hay una oficina que se llama Contratos. Y esa es la ficha clave del presidente de la Asamblea. El diputado, por ejemplo el joven aquí, es diputado y llega donde mí que soy presidente y me dice, nómbrame a fulano con $3,000. Dame acá, nombre, número de cédula. Yo, presidente, se la paso a usted, que es la jefa de contratos. Procede con este contrato y con este nombramiento. O sea, hay 3 personas que saben de quién es de quién. El diputado, el presidente y el jefe de contratos. Y es toda una oficina que existe allí. Fíjese, es una oficina aparte de la Dirección de Recursos Humanos. Aparte, hay una Dirección de Recursos Humanos. Esa es los nombramientos de la planilla formal y todo lo demás. Y el pago de prestación y el seguro social, todas esas soquetadas. La otra es el cashback. Pero la del espeso del chicheme está aparte. Es una jefatura de contratos. Y juegan de pitcher a catcher. Así que la presidenta Yanibel Abreu, con todo respeto, le tengo que decir que no le está diciendo la verdad al país cuando dice que es que esa información está ahí en ROF. No, hay una oficina de contratos. Entonces, la transparencia es algo que ha llegado para quedarse, en donde lamentablemente los políticos no han querido entender que la población, por más congos que seamos, sí hemos entendido el concepto de transparencia. Fíjese, hace un momento Juan Diego hablaba de la ley de transparencia. Yo era subsecretario cuando esa ley se aprobó. Y después que se aprobó y que entró en vigencia, ¿qué hizo el presidente en funciones de aquel momento, Rubén Arosemena? Publicó la planilla entera de la Asamblea, de aquella época, completa.
los legisladores lo querían matar. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Porque es el concepto que hay ahí adentro. Ellos se les olvidó que ellos están allí, como se dijo hace un momento, para legislar, para fiscalizar, para administrar y para juzgar. Ellos están preocupados por la cancha de básquet, por el estadio de béisbol, por el patrocinio del equipo. Y están preocupados más, después que dicen lo juro, el 1 de julio, cuando van la mano están preocupados por la reelección. Entonces por eso aquí el sistema de contrapesos que elaboró Montesquieu en su momento no está funcionando. Porque como ellos están preocupados por los contratos, por la planilla, el Ejecutivo los asfixia por ese lado. Y esa crisis institucional de la que se habla ahora radica única y exclusivamente en los contratos. Si el Ejecutivo de Varela abre la mano y le dice, ahí van los contratos, se acabó la crisis institucional, créanme. Y le van a aprobar todas las leyes que a Varela le dé exactamente la gana. Lo bueno de la crisis es que los congos de Congolandia nos estamos enterando cómo se estaba manejando una partida que originalmente era de $4.000 por diputado y subió de pronto a 30.000. Y finalmente un elemento que es, como bien dice Adolfo Linares, es que el ciudadano no quiere ejercer su función tampoco, porque el ciudadano tiene una función en democracia, la supervisión de los funcionarios. La asamblea del quinquenio de Guillermo Endara costó entre 12 y 15 millones de dólares y eran 71 legisladores. En este quinquenio de Varela, donde hay 71 diputados iguales, hoy cuesta 122 millones de dólares y lo quieren subir a 168 y parte del incremento está en la partida 172 de contrato. Pero mientras el ciudadano no haga su papel de reclamar, de protestar y de salir a la calle en términos democráticos, no a tirar piedras, sino a reclamar que jueguen su papel y que publiquen, que hagan de conocimiento público el manejo de esa información, ellos no lo van a hacer. Nos van a marear con esos comunicados, pero créanme que no lo van a hacer. José Luis Paniza, la Asamblea maneja 6 planillas, ahora mismo hay 3 que están suspendidas, una que no fue refrendada, y de hecho esa una que no fue refrendada es la única que debe ser y que puede ser refrendada por Contraloría, que es la 172. ¿No crees que de repente haciendo que se obligue que todas las planillas sean refrendadas, podría de repente darse un poco más de transparencia, o qué otras opciones se pueden ver también para hacer este tema más transparente de la gestión de la Asamblea? Yo pienso que más allá de quién sea el fiscalizador, ya sea el Contralor, ya sea el MEF, al final, como mencionaba antes, si no, las personas pueden cambiarlas, podemos darle esa responsabilidad al Contralor, y si no tenemos un buen Contralor, la realidad es que no se va a fiscalizar como se debe. Se la pueden dar al MEF, y si no tenemos un buen ministro de Economía y Finanzas, no va a cambiar. No importa no importa cuál sea el título que le queramos poner al que tiene que fiscalizar esto, sino quiénes son las personas que estamos poniendo en esos puestos. Y ahí es donde yo quiero entrar un poco en lo que mencionaba el doctor Edwin Cabrera. Él decía que el sistema de contrapeso no estaba funcionando, y yo pienso que sí tiene deficiencias, pero realmente la Asamblea, cuando ha querido jugar su rol de contrapeso, sí lo ha hecho. Ellos han tratado y siempre tratan de excursarse diciendo que vivimos en un país presidencialista, y si somos un país tan presidencialista, ¿cómo pudieron en su momento no ratificar a las magistradas? ¿Cómo pudieron en su momento no decir, no permitir o no permitir que aprobar los presupuestos que el Ejecutivo estaba pidiendo? La Asamblea sí tiene la facultad, los diputados tienen la facultad de rechazar magistradas, de rechazar nombramientos, de negar leyes de presupuesto. Ellos tienen las herramientas hoy para jugar ese rol de contrapeso. Que no lo quieran hacer porque no les conviene o porque prefieren estar de puertas para adentro bien con el Ejecutivo y de puertas para afuera haciendo rol de oposición, es una cosa muy distinta. Pero yo creo que hoy la Constitución, que sí necesita reformas, por lo menos permite ese rol de contrapeso. Lo que pasa es que los diputados que tenemos hoy no han querido jugarlo. Yo creo que el reglamento orgánico de la Asamblea es algo mucho más fácil de reformar. Creo que es un poco más urgente que la Constitución, porque yo concuerdo cuando el licenciado Adolfo dice que reformar la Constitución es necesario, pero yo no sé si este sea el momento. ¿Quién va a reformar la Constitución? Esos 71 que están ahí adentro, yo no confío en ellos para reformar mi Constitución. Ellos nos han metido goles legislativos, me van a meter un gol constitucional. O sea, no creo que sea el momento. Y a pesar de que sí es necesario, hay que tener cuidado, porque creo que es un poco irresponsable de parte de grupos que piden la constituyente de la forma que sea. Sí la necesitamos y es urgente,
pero no puede ser de cualquier forma, porque en los países, hay países como Venezuela que iniciaron con una reforma constitucional y con un referéndum, y eso no necesariamente significa que es algo bueno. Sí necesitamos cambiar la Constitución, pero tiene que ser primero, si vamos a cambiar la Constitución, tenemos que saber hacia dónde vamos a caminar. Entonces, eso por un lado. Yo pienso que estos diputados, ahora que inició este nuevo periodo legislativo en este año, hay que estar vigilantes porque ellos van a tratar de gastar este año, como siempre lo hacen, en ver su política reeleccionista, y no lo podemos permitir, sobre todo porque hay cosas importantes que hay que hacer en la Asamblea. Está el tema de los magistrados, el tema del fiscal electoral, hay nombramientos importantes, hay leyes que se han ido postergando, hay una ley orgánica de educación que es del siglo pasado, hay una ley de imprescriptibilidad, hay una ley de muerte civil, hay leyes anticorrupción que buscan frenar la Asamblea, frenar la corrupción desde dentro de la Asamblea, y que yo creo que no podemos aceptar la excusa de necesitamos un cambio constitucional, porque sí lo necesitamos, pero eso no significa que estamos de manos atadas y que no hay nada que se pueda hacer. Porque los 71 diputados que están ahí dentro tienen cómo cambiar el país por lo menos y aprovechar ese año que les queda, porque no lo han hecho estos 4 años que han pasado. Entonces, si bien hay que reformar el sistema, yo creo que primero hay que cambiar a los diputados y escoger a esas personas que van en algún momento a ser una constituyente, porque si no, los resultados de esa constituyente que necesitamos pueden ser para peor, y eso realmente puede ser preocupante. Juan Diego Vázquez, ¿qué reformas al reglamento interno sugieres tú? Bueno, Ángela, necesitamos como 15 programas, yo creo, para hablar de ese tema. Pero en principio te puedo iniciar con... Hace 2 años se hizo el primer estudio con la Red de Transparencia Legislativa en Panamá para estudiar justamente la transparencia de la Asamblea y ver en dónde fallamos, en dónde estamos bien, en dónde estamos más o menos. Y de esa única parte del estudio que ve transparencia, participación y rendición de cuentas, si no me equivoco, hizo falta o hace falta en Panamá mucho. Y solamente viendo eso, yo por ejemplo te puedo decir que más allá de ese tema, que voy a profundizar ahorita, yo creería que algunas comisiones de la Asamblea deberían separarse para poder trabajar mejor. Por ejemplo, la Comisión de Gobierno tiene muchas funciones, mientras que la Comisión de Infraestructura Pública, aunque tiene funciones importantes, le hace falta tal vez un poco más de peso. La Comisión de Trabajo, Desarrollo Social y Salud, creo que si no me equivoco está mezclada, tiene muchas cosas muy importantes en una sola y recarga la comisión que usualmente es la que más se tiene que reunir. Entonces hay cosas sencillas como esa, simplemente cambiar la hermenéutica de qué comisión es cuál y qué funciones tiene. Y hay cosas mucho más importantes, no solamente por lo que el pueblo necesita y quiere, que es al final quien tiene que mandar siempre, sino para hacer, como muy bien lo señaló el doctor Linares, la productividad de la Asamblea la más alta. Te pongo un par de ejemplos sencillos. 1. El Reglamento Orgánico de Régimen Interno, que es ley de la República, hoy permite que la Comisión de Presupuesto, que es donde se debate la ley más importante, o tal vez la de las más importantes de la República, y más desconocida a puerta también por todos cerrada. nosotros. A puerta cerrada. Cuando la Asamblea es donde están nuestros representantes, que hablan por nosotros, y están debatiendo nuestro presupuesto, que como dijo el doctor, es nuestra plata, ellos pueden decidir a dónde va y a dónde no va a puerta cerrada. Porque la ley se los permite. Entonces, ¿qué clase de reglamento estamos hablando que regula qué clase de cosas? Y ahí es donde te digo que la corrupción, la corruptela de la que habla, y yo me imagino cuando el profesor Cabrera dice la corruptela, yo me imagino lo que tenemos en la Asamblea, que es una gran muralla, una gran ciudad, y afuera una muralla grande protegiéndola, y que en este caso inclusive incluye el reglamento interno, que entre otras cosas habla de que las licencias indefinidas, sin justificación real, y que un diputado que no va al trabajo, que es ir a las asambleas a trabajar, puede cobrar aún sin estar yendo. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de reglamento tenemos? El que ellos aprobaron y el que permitimos fuese aprobado por la pasividad que en la historia hemos demostrado. Hoy por hoy hay cambios sencillos. 1, el voto nominal. Somos de los pocos países de la región y en el mundo que tenemos un voto que no nos permite saber nuestro representante cómo votó, para entonces poder pedirle que rinda cuentas. ¿Por qué? Porque cuando votan, golpean la mesa y nadie sabe cuántos votaron a favor o cuántos en contra. Nadie puede con certeza decir, yo sé que el diputado Cabrera votó ayer de tal manera, porque en verdad no puedo ver más que si veo el video y veo que pegó, pero no sé si votó porque o sabía o que escuchó. Entonces hay mucho tema delicado en cuanto a cómo funciona la Asamblea, como digo, creada a conveniencia de los diputados. Sin embargo, tenemos que empezar a construir la Asamblea que queremos. Y la Asamblea que queremos parte de lo que muy bien decía José Luis, a quienes queremos allá adentro, quienes votan,
Porque aquí yo veo un grupo de ciudadanos muy importante y destacado que de una manera u otra han incidido directamente en la Asamblea. Sin embargo, al final los que votan, los que han votado hasta ahora y los que votarán, depende de nosotros en la Asamblea, es quienes pongamos allí. Entonces, uno, tenemos que cambiar a quienes están allí. Que sean personas íntegras, personas que cuando las veamos, cuando vayamos a la Asamblea, digamos, yo me siento tranquilo. Porque sé que por mí habla el diputado Cabrera, que es un tipo recto, un tipo honesto, que me rinde cuentas, que sabe lo que quiero y sabe cómo lo quiero. Que va, que trabaja y que cumple. Cuando hoy tenemos todo lo contrario. Hoy la sorpresa o el diputado que se puede dar golpes de pecho es el que va. No el que trabaja bien, no importa qué haga o qué deje de hacer, o cuántas leyes proponga. Si va, ya es bueno. Y hasta ahí hemos llegado. No podemos quedarnos allí, tenemos que pedir más de los diputados, tenemos que pedir más del reglamento, tenemos que pedir más de las leyes, pero solo lo vamos a lograr mirando hacia adelante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Preguntándonos, como lo dije antes, estamos mal hoy, tenemos un mal reglamento, una mala constitución y lo que ha degenerado en una mala realidad política, donde tenemos personas que están usando fondos públicos, desmejorando la vida de muchos para mejorarse la vida de ellos. ¿Qué vamos a hacer en las próximas elecciones, a menos de un año, para que el próximo 1 de julio en la Asamblea estemos aquí viendo, sentados y analizando, miren qué buena la Asamblea este año, miren qué buen discurso del presidente o presidenta, mira esa junta directiva tan bien representada, mira que hay más mujeres que hombres, mira que hay jóvenes, y no que estemos viendo lo que estamos viendo hoy, que es mira ese, mira cómo roba, mira ese qué feo es, mira esa qué mala es. Entonces tenemos que trabajar para ello todos los panameños, no solo los que estamos aquí, sino todos. Así es, a usted que está en casa le quiero recordar nuestro WhatsApp para que nos deje sus opiniones y comentarios sobre este tema, la planilla 080. Les dejo el teléfono 6612-5758 que aparece en pantalla. Y de igual manera, nuestras redes sociales, Cruce Ideas TV en Instagram, nuestra cuenta de Twitter, @ftv05 y nuestro correo electrónico crucedeideas@ftv.org. Ya regresamos con más de Cruce Ideas. Estamos de regreso con este tema que genera mucha polémica, la planilla 080, el manejo legislativo, ya llegando a la parte final. Es el momento de escuchar las recomendaciones y conclusiones, profesor Edwin Cabrera. Bueno, lo primero que hay que saber es que la democracia no es ir a votar cada 5 años. Eso es un ejercicio que es parte de la democracia. Los panameños tenemos que saber que estar pendiente de lo que pasó en México. En México los partidos tradicionales quedaron de allá de segundo y tercer lugar. Aquí el vecino Costa Rica, segundo y tercer lugar. Pasó en Colombia. Me decía un amigo, pero es que en Panamá no hay un López Obrador. No, a mí no me da ningún miedo que haya un López Obrador en Panamá. Si alguien quiere ser izquierda, ese es su derecho. Pero nos estamos corriendo un riesgo por el deterioro que la clase política actual está promoviendo en las instituciones, que de buenas a primeras nos salga un Mesías, como le pasó a Venezuela con Chávez. Borraron a COPEI y Acción Democrática y mire cómo tienen esa dictadura que no se la pueden quitar de encima. La democracia se ejerce permanentemente, todos los días, es un estilo de vida. Y que en un Estado democrático el ciudadano todos los días tiene que exigir cuentas de sus gobernantes. El gobernado tiene ese derecho, a la Constitución nuestra lo establece, tiene artículos que tienen que ver con petición de información. Pero la gente... Bueno, estamos todos metidos en el fútbol, nos ha gustado el gol que metimos, estamos eufóricos y pasará el fútbol y seguiremos con los mismos problemas si el ciudadano no juega su papel. Así es. Juan Diego Vázquez. Mira, por mi parte yo he tomado la decisión de hace un tiempo para acá de pensar, como te he dicho, en positivo, de pensar qué vamos a hacer, qué podemos hacer y cómo lo tenemos que hacer. Yo creo que el tema con la Asamblea es un tema muy delicado, porque los diputados, y no de ahora, porque muchos son reelectos de 20 o 15 años, no han podido entender realmente para qué están allí. Y es para hacer leyes que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos, de todos los panameños, de una manera o de otra. El llamado final entonces que uno tiene que hacer es, como muy bien señala el profesor Cabrera, entendamos que la responsabilidad que tenemos con nuestro país como ciudadanos se ejerce día tras día. Oigan, el representante cómo hizo el parque, con qué dinero, está la escuela bien, está la escuela mal, le falta pintura, ¿por qué le falta pintura? No tiene parte la directora, ¿en qué la usó? Este diputado, ¿qué está haciendo con el fondo público? Al final, todo lo que necesitamos saber está al alcance de hasta dónde querramos dar. Y así como hace falta mucha voluntad política de parte de los dirigentes políticos y gobernantes
para sacar al país adelante. Ha hecho falta mucha voluntad ciudadana para presionarlos. Yo pongo un ejemplo perfecto. Hoy en día Chile, que es un país que está no tan lejos y no tiene tantas bondades como para estar superior a nosotros, tiene una de las mejores educaciones del mundo y creo que la mejor de la región. ¿Pero por qué? Porque en el 2011, jóvenes y personas de ese país, ciudadanos chilenos, se levantaron a manifestarse por mejor educación, por educación gratuita y educación de calidad. ¿Y aquí qué estamos haciendo mientras tanto? No estamos haciendo nada para mejorar algo tan importante y que, como dijo el doctor Linares, es la base de cualquier educación, de cualquier sociedad, ¿Qué es la educación? Entonces, allí tenemos que ver cada uno de los problemas, el seguro social, la salud, la seguridad y todos los problemas que tenemos. ¿Cómo es posible que cada 5 años seguimos yendo a votar por personas que nos prometen, te lo vamos a resolver, y no hacen nada en 5 años y tienen 20 allí? Entonces, tenemos que ver cuál es nuestra parte de la responsabilidad, cuál es tu parte del trato, cuál es tu parte en todo este problemón que se traduce hoy por hoy en una planilla 080. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Tenemos que comenzar cambiando a las personas que están allí, porque ninguno de los diputados de los partidos políticos allí presentes va a buscar modificar lo que él viene viviendo hace años o lo que le enseñaron que es lo correcto. Depende de los ciudadanos honestos y buenos, que ojo, yo creo que son la mayoría, cambiar la situación, trabajando y manifestándose activamente como ciudadanos. Licenciado Linares. Muchas gracias, y por lo licenciado, porque yo en verdad no soy doctor, yo nada más llegué hasta licenciado, y gracias por el upgrade. Interesante programa y te felicito. A mí lo que me preocupa es, con relación a este tema en específico, pero en general a todos los temas que tenemos de arrastre, como la educación pública, temas de infraestructura, el crecimiento abultado de la planilla, la ineficiencia de los trámites burocráticos, la falta de tecnología en el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. A mí lo que me preocupa, el tema del seguro social, las relaciones internacionales que vamos a hacer con respecto a todo lo que nos está pasando, el Tratado de Neutralidad, vamos a invitar a China para que sea garante también junto con los americanos para ver si nosotros podemos entonces balancear ese peso. No sé, lo preocupante es que pareciera que en el 2019, y yo soy miembro del Partido Panameñista, yo no soy ni independiente ni me considero tampoco afín a los partidos de oposición, pero lo que yo estoy viendo es que pareciera que vamos a unas elecciones donde no va a haber elección. En el sentido de que tanto los de mi partido, el panameñismo, que es el que está gobernando, y los de la supuesta oposición, porque el PRD y el CD en verdad han sido parte de todo esto, ¿no? Ellos han cogobernado este país en base a un pacto de gobernabilidad que ahora se está cayendo por otras razones. Pero yo no puedo entender cómo se puede llamar oposición gente que ha pelefechado en este gobierno desde todo el punto de vista. Pero cuando uno ve eso, y también veo a los independientes, ¿qué dicen sobre estos temas? Sobre el tema de la planilla, si van a usar influencia para cambiarlo, qué van a hacer en cuanto a política exterior, van a seguir con esta política, ¿qué vamos a hacer con el seguro social que se nos está cayendo? Eso es un Ponzi scheme, como está estructurado el seguro social, eso es una estafa oficializada. ¿Qué vamos a hacer con el órgano judicial? ¿Le vamos a dar la verdadera independencia? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con el transporte público? Que el metro por ahora está muy bueno, pero el servicio de buses sigue más o menos y el taxi no funciona y el Uber que funcionaba lo hemos limitado y lo hemos sacado. Entonces, la pregunta es, ¿quién está diciendo algo diferente sobre eso? Ninguno. Todo el mundo tiene el mismo discurso. No, sobre las planillas no dicen absolutamente nada. Eso es lo preocupante, que vamos a ir a una elección como un ganado o como el flautista de Jamelín, como el ratoncito del flautista de Jamelín, todos a una elección para terminar igual o peor. Yo espero, y espero que sea el de mi partido, ¿no? El primero, ¿no? O cualquier otro que empiece a hablar de estos temas. Pero no lo están haciendo, pues simplemente lo que están preocupando es, a mi criterio, es en el status quo. Y me preocupa mucho que el debate presidencial, ante tantos temas importantes, se limite a las promesas. Es horroroso que los periodistas le pregunten a un candidato, a mi criterio, cuáles son sus promesas de campaña. Porque primero, un candidato presidencial o cualquier persona que aspire a un cargo público no debe prometer nada, porque tú no prometes nada con plata ajena. Y segundo, la única promesa en tal caso que debiera hacer es respetar la Constitución y la ley y administrar la cosa pública como un buen padre de familia. Punto. Lo demás está de más.
Y dentro de esas dos promesas, tú puedes definir e introducir todos los cambios que tú quieres. Y para concluir, concuerdo con mi sobrino José Luis Paniza en el sentido de que la constituyente es necesaria, pero esto es un problema de hombres, de personas. Esto es un problema de personas, de saber escoger a los que vamos a elegir a cualquier puesto. Y la Asamblea sí, la Asamblea desde un punto de vista constitucional puede hacer y ejercer su independencia, se le pudieran dar más instrumentos para reforzarla, pero simplemente ahora la ha hecho no por un tema ideológico, ni mucho menos político, ni que por ser oposición, es un tema de plata, de billete. Le cerraron el grifo, a mi criterio con justa razón, el Contralor ha actuado correctamente. Timing o no timing, ese es otro tema, actuó correctamente. Y si no fuera por el Contralor, no sabríamos nada de esto. Y estaríamos todavía celebrando los goles del Mundial cuando los verdaderos goles nos los están metiendo aquí adentro. Y no es de ahora. Eso viene de hace tiempo, que yo creo que se ha empeorado del 2009 para acá. ¿Ustedes se imaginan? O sea, lo bueno que seríamos si fuéramos un poquito más eficientes y transparentes, ¿no? Si con todo este problema estamos como estamos, ¿tú te imaginas si fuéramos un poquito mejor? Y yo concluyo así, el problema de Panamá, que es un país rico, tenemos un presupuesto de 24.000 millones de habitantes para 4 millones de personas. Eso es que cada panameño pudiera recibir una comparación $6.000 al año. El problema no es de recaudación, sino de despilfarro. Y mientras no veamos eso, los pendejos o congos, como dice el profesor, sobre todo la clase media profesional, es la que seguirá pagando el pato. José Luis Paniza, tus recomendaciones y conclusiones. Bueno, yo en primer lugar me voy a referir a las personas, a la sociedad. Yo en los diputados realmente quizá no tengo mayor esperanza, por lo menos en esta asamblea. Hay que entender, y yo siempre se lo digo, sobre todo a mis amigos, cuando estamos hablando, conversando, en plan fuera de política, cuando empiezo a hablar de política, cuenten cuando le dan su factura de todo lo que se gasta en el fin de semana y lo que vean impuestos. Y digan, y piensen en todo lo que pudieran hacer con esa plata. Probablemente, si nosotros pensamos que estamos pagando los impuestos para que los más necesitados tengan salud, tengan educación, tengan seguridad, todos tengamos seguridad, que haya justicia, que si yo sé que me matan a mi hija, esa persona va a ir presa, o que va a haber un policía que lo va a detener para que mi hija esté a salvo, entonces los impuestos, pagar todo esto valga la pena. Pero entonces pensemos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que están haciendo esas personas que nos representan, a mí no me representan, con todo ese dinero. Hay que empezar para salir de esa pasividad que se ha mencionado repetidamente en esta mesa. Hay que entender que no es un problema de ellos, adentro de los partidos, de cuál coge más plata. Al final no importa quién es el que se roba más plata. Lo que realmente importa es que de quién es la plata que se están robando. A mí no me importa si me la roba el PRD, o me la roba el panameñismo, o me la roba el Cambio Democrático, o cualquier partido, o un independiente. Lo que me importa es que la plata que estoy pagando me la están robando. Y eso es lo que todas las personas tienen que entender. Que esto es un tema de todos, porque al final todos pagamos impuestos. Yo, por ejemplo, ahora que he empezado a pagar seguro social y seguro educativo, digo, chuzo, ojalá cuando algo a mí me pase yo pueda ir a la caja de seguro social. Ojalá más adelante yo pueda confiar en que mis hijos van a ir a una escuela pública y que todo eso que estoy pagando desde que tengo 20 años va a valer la pena. Pero viendo el panorama que tenemos hoy, parece que no es así. Entonces, en esa línea del gasto obsceno, porque es un gasto obsceno el que hacen del dinero público enfocado en el tema de hoy, que son las planillas, yo creo que aún con lo que ha destapado el Contralor estamos siendo muy superficiales. No basta ahora con que todos empiecen a publicar sus planillas, porque obviamente lo van a hacer. Yo pienso que la mayoría van a empezar a publicar sus planillas porque ya la presión es tanta, vienen las elecciones, no quieren quedar mal, quieren decir yo publiqué mi planilla, pero vamos a ir más allá y vamos a ver qué es lo que están publicando. Me están poniendo un nombre y un cargo, cuál es la cédula de esa persona, qué es lo que hace esa persona, cuál es el cargo de esa persona, porque yo puedo entender, por ejemplo, que un diputado del interior quiera contratar un asesor agrónomo, porque como se ha mencionado aquí no lo necesitan porque no todos los diputados son agrónomos. Pero hay que entender
y hacer un análisis serio de nuestro dinero, de cómo se gasta nuestro dinero, en no solamente que publiquen la planilla, porque yo estoy seguro que ahora lo van a hacer, sino qué es lo que van a publicar. Y esto no es solamente un tema de la Asamblea. Todas las páginas del gobierno nacional, gracias a la ley de transparencia, tienen que publicar sus planillas. Metámonos a ver esas planillas para que veamos y nos demos cuenta de qué es lo que hay ahí, porque esto es mucho más grande de lo que hemos visto gracias a la labor del Contralor, con o sin intereses. Yo creo que es irrelevante y es lo que ha tratado de excusarse la Asamblea en que no, que el Contralor está buscando un favor político. Es que aquí no se trata de que ahora vamos a ensalzar al Contralor, nadie está haciendo eso. Lo que estamos es pidiendo cuentas a la Asamblea, porque más allá de la intención del Contralor, que puede tenerla o no, la realidad es que hay informes que dicen que hay personas que trabajan el 30 de febrero, y eso con o sin Contralor es una realidad y que está probado. Entonces yo pienso que en ese sentido tenemos que empoderarnos y a empezar a sentir que el problema es de nosotros, porque tenemos un problema. Y ya para finalizar, en el tema de la democracia, el rol que tenemos como ciudadanía con la democracia, en dos partes, como bien mencionaba, en el tema de ir a votar, y no solamente ir a votar. En el voto, no solamente ir y poner un gancho, sino saber por quiénes vamos a votar. En unos meses van a empezar a tocar nuestras casas y a pagar cuñas publicitarias, a decirnos lo mismo que nos dicen siempre: seguridad, educación, justicia. ¿Cómo lo van a hacer? Preguntémosles a esos candidatos, diputados, representantes, presidentes, ¿cómo vas a mejorar la justicia? Yo no le creo a ninguno que me diga que me va a cambiar la educación en 5 años, porque es mentira. Tiene que ser una persona en la Asamblea y en la Presidencia que esté dispuesta a buscar consensos y que los haga cumplir. Nosotros aquí nos pusimos de acuerdo hace unos años para un pacto de Estado por la justicia y al final logramos un consenso y no lo están haciendo cumplir. Entonces, tienen que ser personas que sí tengan propuestas, que las sepan elaborar, y también hay que ver, por otro lado, la hoja de vida de la persona. ¿Quién es esa persona? Porque se puede hacer un análisis de la situación del país y cuáles son las propuestas que la gente necesita escuchar, y eso no va a ser suficiente, sino quién tiene el carácter y quién ha demostrado que va a hacerlas cumplir y que tiene la voluntad de hacerlo. Porque una persona que forma parte del statu quo actual, por lo menos yo no confiaría, porque esas personas se están beneficiando y si han tenido la oportunidad en todos estos años en democracia, ¿por qué no lo han hecho? Entonces que nos vengan a prometer cosas ahora y sobre todo los jóvenes, que creo que vamos a ser fundamentales en estas elecciones. Tenemos que ser muy responsables por la forma en que vamos a votar por primera vez. Yo creo que tenemos la oportunidad, y espero que la aprovechemos, de cambiar un poco las cosas en este país, porque es posible. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a todos nuestros invitados por participar en Cruce Ideas. A ustedes también les agradecemos su sintonía y sus comentarios que nos han dejado a través de las pantallas y nuestro WhatsApp 6612-5758. Les recuerdo nuestras redes sociales @ftv05, nuestra cuenta de Twitter, cruceideas @ftv.org, nuestro correo electrónico y nuestro Instagram, Cruce de Ideas TV. Que tengan todos muy buenas noches.